Bueno, tenemos en línea ya a Hernando Calvo Ospina. A ver si lo podemos contactar. ¿Cómo estás? Saludos, un abrazo. Hola, ¿cómo estás, Un Hernando? gran abrazo, Tania, un gran abrazo. Ajá. Gracias por esta invitación. He Bueno, tenido. bueno, Hernando nos saluda. Él es colombiano de nacimiento, de corazón. Vive en París. Es un periodista, documentalista. Ha hecho, bueno, cantidad de reportajes sobre Venezuela y también de documentales sobre Venezuela. Y queríamos hacerte dos preguntas puntuales, Hernando. Primero, bueno, ¿cómo se evalúa desde todo tu trabajo, toda tu trayectoria, el proceso político judicial que vive hoy Colombia? Es decir, por un lado, avanza el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por las razones que se pudieron comprobar allí, y está él ahora apelando una sentencia que podría llevarlo, creo que a 9, no sé, 13, ¿ah? 13 años, 13 años. 13 años de prisión domiciliaria, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, también están todas las amenazas que se ciernen sobre el gobierno del presidente Petro, que está tratando de neutralizar escenarios de violencia y la organización criminal que ha tomado lamentablemente parte de Colombia. ¿Cómo lo ves tú como colombiano? La otra pregunta, te la dejo de una vez, es este corredor por la paz que están planteando tanto el presidente Petro como el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ve un periodista de tal experiencia y de patear calle como Hernando Calvo? Mira, lo primero, yo destaco esto del juicio a Uribe, que es, hace unos años dije, yo vuelvo a creer en la justicia colombiana el día que juzguen y condenen a Uribe. Ahora creo un poquitico realmente en esta justicia, pero hay que destacar una cosa, compañera, y es que tuvo que ser una mujer que tuviera unos ovarios inmensos para hacerle frente a este hombre, a este narcoparamilitar, a este asesino, a este criminal. Y yo me responsabilizo de todo lo que digo, tu programa no. Yo me responsabilizo de todos los epítetos que le estoy diciendo a este tipo, porque es un asesino, un criminal, narcotraficante, paramilitar, un hombre que partió la historia de la criminalidad colombiana y de la violencia colombiana en 2 o 3 o 4 pedazos, no lo sé. Entonces, primero que todo eso, quiero reconocer la fuerza que tuvo una mujer y no lo tuvieron tantos hombres que lo trataron de juzgar y lo tuvo esta mujer. Esta historia, de este juicio es algo realmente que marca y divide otra vez la historia colombiana en dos, de haber tocado a un patriarca, porque no es un presidente, es un patriarca, un acto entre los machos que por la cultura, pues ya no me meto en esa cuestión de la cultura, pero, pero que sí, creo que es muy importante para Colombia, para la paz de Colombia. Es muy importante para, si se llega a condenarlo definitivamente, porque todavía hay que pasar por un proceso de otro circuito judicial para que lo condenen definitivamente, pero ya con lo que está hecho ya está prácticamente condenado. Que también llegue un poco la paz a Colombia. Yo creo que el hecho de castigar a este hombre, a esta bestia, a este asesino, eh, creo que eso es un punto de decir, mira, la justicia puede. Mira, La justicia Hernando, ¿en qué estás tú? Tú dices que tiene que pasar por otro circuito, porque aquí no lo comprendemos muy bien. Sé que él apeló a la sentencia, ¿verdad? Del tribunal. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Por qué circuito tiene que pasar? va a un juzgado distrital, va a un juez de más alta instancia, donde él tiene que decidir si esa decisión se acepta o no se acepta, o si se acepta la apelación. O sea, y es ahí donde se puede jugar un poco, pero yo no creo realmente, con todas las pruebas de esta mujer, con todo lo que ya está viviendo el país, que se eche para abajo, para atrás, este castigo de este hombre. ¿Quién Ahora, es, un quién, castigo que quién es ella? ¿Quién es la jueza? era una mujer, era una jueza. Una simple, Era una jueza, era simple, una jueza que tuvo la que valentía, pues. repito, que repito con todo el orgullo del mundo, tiene unos ovarios del tamaño de Bogotá, Mm, que Bogotá es grande, sí.
y salió de la nada y simplemente, como ella lo dijo, aquí lo que va a reinar es la justicia. ¿Qué Y la implica? justicia, Ujú. ¿Qué implicaría para Colombia si se da la sentencia, si se le dicta prisión domiciliaria a Uribe, tomando en cuenta de que él es el jefe de una estructura criminal enorme, pues de grandes proporciones, que tiene tentáculos nacionales e internacionales, que incluso ha permeado más allá de las fronteras de Colombia a otros países, como por ejemplo a Ecuador? ¿Qué implicaría, qué consecuencias crees tú que tendría realmente si esa sentencia se cumple? yo creo, disculpe, yo comienzo por atrás, yo creo que más que Ecuador, lo que ha hecho este hombre es involucrarse en Venezuela, más que en Ecuador. Pero mira, eh, ¿cómo te digo lo de este hombre, es que no sé, o sea, las implicaciones nacionales son muchas frente a esta decisión frente a este hombre. Pero además yo te voy a decir, Tani, es que él ya está encarcelado, él ya está en su casa. El problema es que tiene una hacienda tan grande que el tipo no se la puede pasear ni siquiera en, no sé, si en una semana, porque es una hacienda muy grande, pero él ya está encarcelado. Desde el día de ayer ya le pusieron y ya las autoridades carcelarias vinieron y lo pusieron en la cárcel. Lo que yo no sé son detalles porque él tiene una guardia de seguridad muy grande que cuesta miles de millones de pesos a los colombianos. Yo no sé si se la van a retirar, no lo sé todos esos detalles, pero él ya está, él es un prisionero, él ya tiene un número de prisionero. ¿Tú, Y tú parece que podrías, tú podrías decir que en este momento ha perdido influencia, poder en Colombia, ya en este momento? no, en ese momento no, hace mucho rato él ha venido perdiendo poder en el país. La gente se ha venido dando cuenta de lo que ha sido el hombre. O sea, el país ha despertado de tener un patriarca, de tener un macho, porque fue por eso que manejó el país como un macho, porque en la cabeza no tenía absolutamente nada, solamente fuerza y violencia. En un momento en que el país necesitaba, según dice alguna gente en el país, necesitaba eso, fuerza, que colocara orden, no sé en dónde. Pero él hace rato, yo creo que por eso también se pudo llegar hasta ese punto, sin desmeritar la valentía de esta mujer, Mm. porque Uribe es Uribe, Uribe es Uribe, Uribe ha sido el tipo que nos ha puesto, además de toda la violencia que Colombia lleva desde que mataron a Bolívar, desde que los Santander indirectamente asesinó a Bolívar. eh, Colombia ha vivido en guerra hasta ahora, en una violencia terrible de sangre, donde nos enseñaron a convivir con la muerte. Eso es terrible en un país como Colombia, un país lleno de fiesta, de baile, de gente que se divierte, pero donde la muerte no vale, donde la vida no vale, donde, permíteme que me llame del pie del tema, pero un ejemplo muy, muy concreto para lo que es Colombia y lo que nos enseñaron a vivir como de violencia en Colombia es a un sindicalista en un momento dado no se le saluda como se le saludó a un dirigente sindical, como se saluda, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Sino, ¿cómo? ¿Amaneció? Entonces es terrible, es terrible. Además nos ha buscado guerras con Ecuador, pero sobre todo con Venezuela, con el proceso bolivariano. Es una gran peste, pero creo que este castigo es parte de un proceso que se venía dando poco a poco, donde ya se le ha ido quitando el miedo a la gente de lo que es este hombre, porque era miedo, más que admiración, miedo. ¿Por qué crees tú, Hernando, que apenas sale la sentencia, figuras como María Machado, María Elvira Salazar, el propio Marco Rubio, enseguida salieron a solidarizarse con Uribe? Tomando en cuenta que Mira, son cargos bueno, criminales. Ajá. dime. No, tomando en cuenta que son cargos, bueno, que cualquier persona se preservaría, si son políticos, preservaría su imagen política antes de salir de aprontados a manifestar su solidaridad. Mira, de esta señora Machado, que lo haga, pues sí, yo regularmente a veces la escucho decir tantas tonterías como ustedes, porque mañana se va a dar la revolución bolivariana, no es mañana, es pasado mañana, no, fue el año anterior, etcétera, etcétera. De esta señora Salazar, ella también, bueno, sí, que diga todas las boberías que diga. Lo que yo veo particular es lo que diga Marco Rubio, porque Marco Rubio ya dejó de ser congresista.
ya es el jefe de la diplomacia estadounidense, pero como Trump le dejó a América Latina para él y sobre todo ciertos países, pues él se lanza a decir cualquier cosa que no está dentro de las reglas diplomáticas. Pero bueno, es que es un hombre de él. Mira, cuando Uribe llega a la presidencia, yo lo sé directamente por personas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Él llegó a visitar al presidente, que ahora no recuerdo cuál era el presidente en esos momentos en Estados Unidos, y primero lo llevan al Departamento de Estado y me contaron que lo llevaron a un lado donde hay una cantidad, cajas y cajas enteras de papel, y le dijeron en el Departamento de Estado, todos esos papeles son lo que nosotros sabemos de usted. Ahora los vio, ahora puede ir a hablar con el presidente. Desde ese momento Uribe estaba atado, además no le molestó, porque Uribe entregó nuestro país, Uribe llenó de bases militares a Colombia, Uribe atacó Venezuela terriblemente, se dio el lujo de invadir militarmente a Ecuador cuando sus fuerzas armadas entraron y mataron al comandante a un comandante de las FARC, Raúl Reyes. Entonces, pero todo Uribe simplemente es una pieza de Estados Unidos que creo que ya como que le molesta a Estados Unidos. Tú lo sabes muy bien, Tania, Claro, y por muchísimas eso es personas. que me sorprende, porque incluso hubo un episodio, no recuerdo muy bien en qué momento, que a él lo dejaron parado en una plaza, que no lo recibieron en Estados Unidos, porque se había, ¿cómo se llama? Contaminado con toda la información que había de sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Por eso me sorprende que el secretario de Estado salga al día siguiente a decir, no, yo apoyo al presidente Uribe, que será que le debe, que tiene alguna cuenta pendiente. Y hay muchos congresistas que le han dicho a Marco Rubio, por favor, de estar hablando tanto. No tiene por qué salir a defender a este hombre que está condenado y está demostrado. Hey, los gringos saben cuánto Uribe está mezclado con el narcotráfico y el paramilitarismo. O sea, Pablo Escobar, mira, Tania, Pablo Escobar es un niño de teta, como decimos, al lado de Uribe. Al lado de Uribe es un niño de teta, es un tipo inocente, casi inocente, Pablo Escobar. Lo que pasa fue lo que ha hecho. Ahora, Tania, miremos qué es lo que pasa con esto. Recuérdate Noriega. Cuando Noriega ya no sirvió más, lo invadieron y miren lo que terminó. Miremos a Saddam Hussein como, para mirar los casos más concretos, ¿no? Los que más han repercutido. Saddam Hussein era el hombre de Washington para pelear contra Irak. Contra Irán. Verán. Y mira cómo terminó. No solamente él. Entonces, creo que ya es un momento que los Estados Unidos necesitan limpiarse de Álvaro Uribe. Yo creo, mira, hay que volver a recordar lo que dijo una vez Henry Kissinger. Ser amigo nuestro es peligroso. No, ser enemigo nuestro es peligroso. Ser amigo nuestro es fatal. Eso le pasó a Noriega, eso le pasó a San José y eso quizá le está pasando a Álvaro Uribe. O si no, no sé por qué ya hubieran podido llevarlo hasta ahora. Ahora, Marco Rubio, pero es que Marco Rubio, sí, el pedacito que a Trump le ha dejado, porque tú sabes que Marco Rubio tiene antes de él ahí bastantes asesores para Venezuela. Antes, lo digo yo no sé, ustedes saben más que yo sobre ese punto. Digo, ustedes que manejan, como decimos también popularmente, la cocina de la política internacional venezolana y la política interna. Pero antes de Marco Rubio hay asesores. Absolutamente hay un asesor, además que creo que decide más que Marco Rubio. Ujú. Y bueno, pero sí Marco Rubio se lanza a hablar. Y no sé, vamos a ver para dónde va, pero de que este hombre espero que no se salve y espero que no se salve. Y Marco Rubio, yo no sé para dónde va a ir este tipo que también creo que va a terminar muy mal. Una pregunta más, Hernando. Tú mencionas ahora que, bueno, Colombia se acostumbró a la violencia, ¿no? Que desde la traición de Santander se acostumbró a la violencia. No puedo dejar de recordar en aquel momento cuando le preguntaron al comandante Chávez que Uribe había dicho no concluimos el trabajo, entre comillas, en Venezuela porque me faltó tiempo. Y Chávez le dijo, no te faltó tiempo, te faltaron cojones, le dijo, ¿no? Ahora la historia dice lo que dice, ¿no? Pero, ¿tú qué dices? Esa frase, no me olvido de esa frase. No se olvida, ¿no? Pero tú que dices que la traición viene desde allá, ¿será posible, tú tienes esperanza de que el presidente Petro y el presidente Maduro están
conversaron, hablaron los dos, propusieron un corredor fronterizo binacional para ir construyendo espacios de paz. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves posible? ¿Tú crees que puede haber paz perdurable en Colombia? Yo realmente tengo mis temores sobre esa paz definitiva en Colombia que se necesita desde hace tantos años, décadas. Yo veo muy positivo y creo en el presidente Maduro y en su dirigencia, ¿no? Porque el presidente Maduro está allí, es la visión, es la imagen de un Estado, pero alrededor de él y todo el pueblo venezolano hace parte de todo ese proceso que se está moviendo y de todas estas decisiones que toma. Creo que tiene el presidente Maduro y su gente, para llamarlo así, tienen una capacidad estratégica que yo admiro. Primero que todo, le tengo una admiración, cómo se mueven, cómo hacen las cosas. En Colombia se burlan de él y yo digo realmente que en Colombia no conocen lo que está pasando en Venezuela y no han estudiado realmente al presidente Maduro y el contexto. Yo en el presidente Maduro tengo confianza. Tengo confianza. Son gente en el Estado venezolano bolivariano que son gente de palabra y que saben para dónde van. Con el presidente Petro también. El problema es que el presidente Petro tiene al interior de Colombia todo el poder de Estados Unidos. Estados Unidos está metido en Colombia. Colombia, y me da pena, es una casi colonia de ellos. Tiene bases militares donde los colombianos no pueden entrar, donde un sargento tiene más poder que un general colombiano. Y que toda esa estructura, hay una gran estructura en Colombia que está programada para ver cómo se le da un golpe de Estado y cómo, si no es golpe de Estado, es cómo se desestabiliza Venezuela. Y frente a eso es muy difícil que el presidente colombiano pueda hacer algo. Uno a veces trata como de decir, pero bueno, él es presidente, que haga, pero no creo que sea tan fácil. Eso lo puede uno decir aquí desde afuera sentado tranquilamente, aquí en Francia o en Colombia. Otra cosa es estar allá teniendo toda la presión que tiene. Pero yo creo que se puede. Yo creo que el presidente Petro, ya con haber restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela, haber ordenado algunas cosas concretas sobre esa frontera colombiana, donde hay tantos participantes militares, en algunos lugares de violencia, la he conocido más o menos, muy en particular el lado de La Guajira. Pero yo sí creo que se puede hacer. Creo en el presidente Maduro, creo en ese proceso bolivariano que tiene ese deseo de ayudar no solamente a su economía bolivariana, creo que tiene muchos deseos de ayudar sobre todo a Colombia, a la paz en Colombia y a la economía colombiana. Esto lo digo yo porque lo viví, te repito que yo hice un recorrido por toda esa frontera, sino porque yo escuché a los colombianos, me interesó en escuchar a los colombianos durante ese trabajo que hice, escuchar a los colombianos cómo llegaron a Venezuela, cómo Venezuela los recibió y cómo realmente al final los más afectados cuando se rompen las relaciones en el tiempo de Duque fue Colombia. Fue algo muy, muy tremendo y entonces, para mí, quien tiene más que ganar por todo a nivel económico, pero sobre todo por esos pedacitos de paz que en Colombia son tan necesarios, es Colombia. Venezuela está ahí. Yo como colombiano creo, le guste a quien le guste, creo más en la palabra del gobierno bolivariano de Venezuela. No es que no crea en el presidente Petro, sino que simplemente sé hasta dónde el presidente, no hasta dónde, no, sino que sé que el presidente Petro tiene las manos muy atadas por todo el poder que Estados Unidos tiene sobre nuestro país. Bueno, estamos cerrando la entrevista. Yo confiemos en que la unión entre Venezuela y Colombia, que se rompió por intereses imperiales y no por lo que somos los pueblos venezolanos y colombianos, se dé. Yo, a lo mejor solo el presidente Petro lo tiene más difícil, pero en unión con Venezuela y en unión latinoamericana pues puede fortalecerse, dice uno desde aquí, ¿no? Hay que romper el maleficio de la traición de Santander en algún momento. Hay que romperlo para que podamos lograr esa paz verdadera. Muchísimas gracias, Hernando. A la orden, nos vemos por aquí en Venezuela, porque tú siempre vienes aquí a trabajar con nosotros. Muchas gracias, saludos, un abrazo.
Ustedes, que estén muy bien. Gracias. Gracias, gracias.